Nutriente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 al 10. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: Soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero eres un hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos con tu sabiduría y habilidad. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a mano de los extranjeros, porque así lo digo yo, Señor Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, que temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría al enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido un juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10,000? ¿No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca, y su muerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto,
Los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, continuando con esta profecía de Ezequiel, vemos que ahora el Señor le pide a Ezequiel que le hable al príncipe de Tiro. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con este príncipe? Este príncipe se está creyendo Dios. Este príncipe se está construyendo a sí mismo. Está apartando todo lo que tiene que ver con Dios y lo de Dios. Este príncipe se está llenando de soberbia, de ego, y se está presentando ante el mundo, ante su región, ante los que están a su alrededor, como un Dios a quien todos deben rendirle culto. ¿Será que esto sucede en nuestros tiempos? Personajes que abusan del poder para presentarse como Dios ante un pueblo, recurriendo a la mentira, al engaño, a la tiranía, para cultivarse en sí mismos, para construirse algo para sí mismos, despreciando a Dios y en lo de Dios, incluso hablando en nombre de Dios con una intención perversa. Esto sucede mucho en nuestros tiempos, en nuestros países, en los ambientes en los que estamos. Y eso sucede ¿por qué? Porque perdemos nuestra mente, nuestro corazón de la atención de Dios y lo de Dios. Es decir, porque hemos perdido el rumbo. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia la santidad. ¿Quién nos ha convocado? El Señor. ¿Cómo hay que hacerlo? Según su estilo, según lo que nos pide en su palabra. Niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y venga conmigo. No dejemos que la soberbia, las pequeñas cosas se vayan sumando, esas actitudes de orgullo, de prepotencia, de egoísmo se vayan formando una construcción dañina a futuro. Depuremos todas aquellas cosas que desdibujan el amor, la caridad, la dependencia de Dios de nosotros. Por esto, mis hermanos, que en el Evangelio el Señor es tan estricto y tan fuerte. Dice: un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Le es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y por allá pregunta un apóstol: pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Y ahí está la clave. La salvación llega por pura iniciativa de Dios, por puro efecto de la misericordia del Señor. Y para ganarse la salvación, se nos ha dicho, pues bueno, el camino es con Jesucristo y a través de Jesucristo y con Él. Ese es el camino, esa es la propuesta. Él ya nos ha dejado algo trazado. Nadie puede llegar al Padre, es decir, a la salvación, si no es a través de Jesucristo. En nuestra espiritualidad, hijos de la Madre de Dios, hablamos de la cristofinalización. ¿Qué es la cristofinalización? Que todo tenga a Cristo por cabeza. Aceptarlo, vivirlo, proclamarlo como Dios. Y se proclama, se vive y se acepta en la vida personal, en los pequeños detalles, en la construcción que el mismo Dios hace porque le hemos dejado hacer en nosotros. Cuando
quitamos a Dios y empezamos a construirnos a sí mismos, pues entonces perdemos el rumbo, perdemos la meta y avanzamos hacia nuestros proyectos de santidad, hacia nuestros proyectos de salvación, hacia nuestros proyectos de vida eterna, entre comillas. Pero nadie nos puede salvar, nadie nos puede dar la resurrección y la vida si no es Jesucristo y según su estilo. Así que quien esté en este momento ofreciéndose o caminando hacia Dios en la negación de sí mismo, tomando esa cruz de cada día, quien esté en este momento trabajando en sus apegos personales porque se ha dado cuenta que eso le resta espacio a Dios y lo de Dios, el que esté trabajando también en su ejercicio de la misericordia con los demás, en su oración de vida constante, permanente, en sus sacrificios voluntarios y personales por amor a Dios, pues no se sienta menos, porque es Dios mismo el que está obrando en estos, en aquellos. Dios mismo se va a construir verdaderamente un reino para cada uno de los que le han seguido. Por eso cuando el apóstol dice, o el discípulo le dice, ¿quién se puede salvar? Pues bueno, el que se va a salvar es aquel que verdaderamente lo ha dejado todo para seguir al Señor. Y dice el Señor, yo les aseguro que en la vida nueva, en la vida eterna, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre, madre, esposa, hijos, propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, mis hermanos, no nos sintamos menos porque estamos viviendo el estilo de los menos. Sintámonos más porque entre menos seamos, más será Dios en nosotros y desde nosotros. Te invito en este día a practicar una obra de misericordia. Recuerda que son 7 corporales, 7 espirituales. Coge una de ellas y ponla en ejercicio en el día de hoy. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos. Únete al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.